Continuando con nuestro curso de Consejería Bíblica, queremos en esta oportunidad tocar el tema 3, que es la batalla en la mente. Y para iniciar quisiéramos compartir un poco cómo es que nosotros funcionamos. En la Biblia encontramos que el ser humano está conformado por dos partes principales. Digamos, la parte externa, que es el cuerpo, y la parte interna, que se denomina indistintamente en la Biblia como mente, como corazón, como alma, pero que hacen referencia exactamente a lo mismo, que es toda la parte intangible, donde están nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestra voluntad. Entonces, cuando hablamos del ser, hablamos de dos partes, la parte externa, donde es el cuerpo, y la parte interna. Aunque la Biblia engloba toda la parte interna como corazón. Entonces, sí me gustaría que pudiéramos, pensar un poquito acerca de lo que pasa en el corazón. En realidad, allí es donde se gestan todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todas nuestras inquietudes, nuestra voluntad. Entonces, ¿qué tiene relación esto con la batalla en la mente? Lo que pasa es que nosotros podemos darnos cuenta de que nuestra lucha está a nivel de nuestros pensamientos recurrentes que pueden llevarnos a acciones o actitudes que pueden ser desfavorables para nosotros, que pueden ser perjudiciales para nosotros. Entonces, por eso hablamos de la batalla en la mente, porque es lo que nosotros logramos identificar, de una manera más clara. Y vemos aquí que cuando se habla del corazón y todo lo que nosotros somos nace del corazón, podemos confirmarlo a través de un pasaje bíblico que se encuentra en Marcos 7, 21, 22 y dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces hablábamos de que la lucha en los pensamientos. Los seres humanos somos producto de lo que creemos y pueden ser creencias correctas o incorrectas, pero estas creencias son alimentadas a su vez por todo lo que nosotros permitimos que ingrese a nuestra mente a través de conversaciones, videos, programas de televisión, lecturas de libros, revistas. Toda esa información de alguna manera la vamos almacenando en nuestra mente. Y algunos de esos pensamientos pueden convertirse en creencias. Y en base a esas creencias es que nosotros nos comportamos o actuamos en nuestra vida diaria. Vamos a imaginar que empezamos a leer algún libro de autoayuda, por decir algo. Entonces hay un pensamiento de un positivismo que nace del propio ser humano, donde tú puedes, tú lo vas a lograr, todo el poder está dentro de ti, tú lo puedes hacer todo por ti mismo. Y ese tipo de pensamientos empiezan a convertirse en una creencia. Y esa creencia empieza a ser algo de lo que puede ser un conductor de mi comportamiento, de mis actitudes, de mis acciones. Entonces, eso como un ejemplo. ¿Qué tipo de batallas se enfrentan cuando las personas vienen para buscar un consejo bíblico, verdad? Pueden ser pensamientos recurrentes de diferentes tipos. Por ejemplo, yo he considerado algunos y que me gustaría verlo con ustedes. Por ejemplo, uno muy frecuente es la culpa. La culpa es algo que está batallando permanentemente en la mente. Uno se siente mal o una sensación desagradable en forma permanente. Uno inclusive puede estar pidiendo perdón a Dios en forma constante, recurrente, pero ese sentimiento desfavorable o negativo persiste en el corazón, persiste en la mente. Otro punto que podría ser una lucha en la mente son las obsesiones por algo que anhelamos. Una obsesión por algo material de repente. Queremos más bienes, lo cual no está mal, pero si es una obsesión, entonces se convierte en un pensamiento recurrente y todo se enfoca en esto. También puede darse el caso de desear satisfacer los deseos
que uno tiene a costa de lo que sea y de quien sea. Y pueden ser inclusive deseos prohibidos. Entonces, esto también es una batalla en la mente, porque cuando el deseo es ilícito o es prohibido, entonces hay una lucha entre lo que yo deseo y lo que me dice mi conciencia. Allí se encuentra justamente la batalla. Pero hay un punto más, que es el que yo quisiera que nos centremos en esta clase. Y la lucha de la que estoy hablando es las tentaciones. Las tentaciones a ceder al pecado. Es algo que nos pasa absolutamente a todos. De repente no son las mismas luchas, de repente no son las mismas tentaciones, pero todos de alguna u otra manera nos sentimos tentados en nuestra vida por diferentes razones. ¿Cómo es que podemos nosotros darnos cuenta que estamos más vulnerables a caer en una tentación? En Romanos capítulo 1 encontramos algunas pautas que parecen muy importantes de mencionar y estudiar juntos. Uno es que se cambia la verdad por la mentira. Hay un cambio de la verdad por la mentira. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, Y otro versículo que está en Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo se produce este cambio? En realidad es un proceso que tiene, por decirlo de una manera, 4 pasos. Uno es escuchar una idea. Escuchamos alguna idea, cualquiera sea, luego empezamos a meditar en esa idea, es decir, ese pensamiento va dando vueltas en nuestra mente durante varios días, hasta que ese pensamiento del cual yo estoy meditando se convierte en una creencia. Yo asumo que eso que escuché un día y que luego empecé a darle vueltas en mi mente es verdad. Y entonces el siguiente paso es que yo voy a actuar en base a esa verdad. Por ejemplo, hemos escuchado de repente decir que la convivencia es algo normal, es algo necesario, es algo indispensable. Si tú tienes tu pareja, es bueno, es conveniente, es indispensable que haya una convivencia. ¿Cómo saber si van a ser compatibles o no? A menos que haya una convivencia. De repente lo escuchamos. Y luego cuando le damos vuelta y vuelta y vuelta al tema, empezamos ya a verlo como algo normal. Sí, pues en verdad, tanta gente convive, esto es normal, no hay ningún problema con esto. Y de pronto se llega a creer que en verdad la convivencia es importante. Entonces, cuando llega el momento en el que hay una relación y alguno de los dos decide convivir y le pide a la otra persona, a la pareja, que para empezar a vivir juntos, hay una predisposición que se da en forma natural, porque ese pensamiento se convirtió en una creencia, y esa creencia es algo con lo que yo puedo vivir hoy. De esa manera cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Pero hay otro punto, que es que nuestro razonamiento se envanece, dice la Biblia, en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, habiendo conocido a Dios, dice que se volvieron sin sabiduría, cuestionaron la verdad y como consecuencia de ese cuestionamiento de la verdad, los ojos y el entendimiento y la mente se cegaron. Eso es lo que quiere decir. Ahora, Dios nos ha dado libertad, en verdad, para poder actuar y poder vivir, pero también nos ha dado la responsabilidad de elegir con qué vamos a llenar nuestra mente. Nosotros somos absolutamente responsables de todo lo que está ingresando a nuestra mente. Qué programas de televisión vemos, qué música escuchamos, qué conversaciones admitimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto a todo lo que ingresa a nuestra mente. Hay un tercer punto. Cuando realmente nos volvemos vulnerables a caer en la tentación, cuando decidimos no tomar en cuenta a Dios. Y esto puede darse también entre creyentes, que hayan estado viviendo en su fe, caminando en rectitud y de pronto un día deciden no tomarlo más en cuenta en sus decisiones. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente
que en el original quiere decir a un modo de pensar, sentir y desear particular, a una mente reprobada, es decir, una mente que tiene falsedad, que tiene mentiras, ¿no? Para hacer las cosas que no convienen. Es decir, el punto de partida es que uno decide sacar a Dios de la ecuación de su vida para tomar decisiones por sus propios criterios. Y la verdad es que la mayoría de problemas que experimentamos los seres humanos es porque decidimos vivir de espaldas a Dios y somos mucho más propensos, mucho más vulnerables a ceder continuamente a diferentes tentaciones. Ok, la Biblia menciona que hay una batalla que se da en nuestra mente. Y lo encontramos en 2 Corintios 10, del 3 al 5, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí encontramos dos aspectos que son importantes en este texto. Primero, que hay una lucha espiritual. Y segundo, que tenemos herramientas de parte de Dios que nos permiten destruir cualquier argumento, demoler cualquier pensamiento que vaya en contra de los principios de la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que nosotros tenemos la opción de contar con herramientas espirituales que nos permiten tener victoria sobre algunos pensamientos que pueden ser impropios, incorrectos y que nos pueden llevar a ceder con facilidad a las tentaciones. Los pensamientos alimentan los deseos. Y los deseos se alimentan de los pensamientos. Yo puedo ver a alguien y codiciar a esa persona, ¿verdad? Y está permanentemente en mi mente esa persona y deseo pasar tiempo con esa persona, quiero estar con esa persona y al estar con esa persona sigo pensando en esa persona. Son pensamientos y deseos se van alimentando mutuamente. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Lo que está diciendo aquí es: refrenen los deseos carnales que están batallando, que están peleando constantemente contra nuestra alma. Es decir, está nuestra carne, el deseo de nuestra carne está en constante pugna con toda la parte interna. El alma, ya habíamos conversado sobre eso al principio, se refiere a toda la parte intangible, donde se encuentran nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Esa es una pugna constantemente. Ahora, en esta lucha hay pensamientos que resultan mentiras, que creemos, como por ejemplo, racionalizar el pecado. Es un punto importante porque es como que se normaliza el pecado de alguna manera, ¿no? Todo el mundo lo hace, si lo hago una vez no pasa nada, ¿qué importa si yo hago esto o aquello, con tal no le hago mal a nadie? Y son formas en las que nosotros mismos racionalizamos el pecado. Y es una forma en la que nosotros tratamos de acallar un poco nuestra conciencia, porque cuando hacemos algo que no es correcto o pensamos algo que no es correcto delante de Dios, hay una sensación de incomodidad, de fastidio. Entonces nos damos cuenta que esa sensación nos incomoda y eso es lo que tratamos de hacer. Al racionalizar el pecado, vamos de alguna manera a callar nuestra conciencia. Pero también hay otro punto que puede ser importante de considerar como mentira, es darnos por vencidos. Es decir, alguien que puede decir: mira, yo vengo luchando con esta tentación y luchando con este pecado durante mucho tiempo. Le he pedido perdón a Dios, he tratado de hacer todas las cosas que estaban a mi alcance hacerlas y la verdad me doy cuenta que no puedo salir de esto. Entonces, uno se muestra como una víctima, es decir, mira, lo trato de hacer, pero no es posible salir de esto. Sin embargo, en estos pensamientos recurrentes, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta de algo, que siempre vamos a tener la oportunidad de decir no. Siempre vamos a tener la oportunidad de decir no, porque la Biblia dice que el Señor no nos ha dado ninguna tentación que no sea humana
y que tampoco va a ser jamás, va a exceder del nivel de nuestra resistencia. Y además de eso, dice que nos da juntamente con esta tentación la salida, es decir, la oportunidad de decir no. Siempre tendremos la oportunidad de decir no. Eso dice 1 Corintios 10:13. Entonces, no podemos decir que nos damos por vencidos porque no tenemos cómo salir de esto. Dios nos ha dado los recursos. Ahora vamos a pasar a ver el abordaje y las soluciones bíblicas a esta problemática que es la batalla en la mente y básicamente direccionada a lo que es el ceder a las tentaciones. ¿Cómo vencer las tentaciones que batallan en nuestra mente? Primero hay que identificar y dejar de creer las mentiras de las cuales estamos hablando hace un instante. Alguna mentira como, por ejemplo, puedo controlar las consecuencias de mi desobediencia. Yo puedo manejarlo. Yo sé hasta qué punto puedo ceder a la tentación y que no pase nada, no tener ninguna consecuencia. Eso en realidad es una mentira porque solo Dios sabe cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones. Podemos tratar de limitarlas y medirlas, pero en realidad ese tema de las consecuencias están dentro de la soberanía de Dios, no nos competen a nosotros, en verdad. No podemos pensar que podemos manejarlo, pero Dios no puede ser burlado y siempre van a haber consecuencias por nuestras acciones incorrectas, por los pecados que cometemos. Santiago 1, 14, 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Aquí dice claramente que el pecado viene de nuestro propio corazón. Las concupiscencias son deseos prohibidos que nos llevan a tomar acciones. Y cuando nosotros decidimos ceder a esa tentación, se convierte en pecado y ese pecado va a traer consecuencias. Hebreos 12, 5 al 7 dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando nosotros estamos actuando deliberadamente, intencionalmente, voluntariamente en un pecado recurrente, Dios se va a encargar de darnos una consecuencia, pero no es el castigo en sí mismo, sino que hay un propósito de Dios en una corrección. Por eso es que hace aquí una analogía entre los padres terrenales que de alguna manera están preocupados por disciplinar a sus hijos, corregirlos para que caminen en rectitud, y es porque les ama. Esa es la misma figura que usa Dios en este pasaje de Hebreos, en la que nos hace ver que en realidad es su amor el que nos permite que no sigamos andando de la misma manera. Hay un pensamiento que alguna vez escuché, Dios nos ama tal como somos, pero nos ama tanto que no nos va a permitir que andemos de cualquier manera. Entonces va a haber siempre algo que el Señor va a hacer para llamar nuestra atención, para corregirnos. Y eso tiene que ver con su amor. Otro punto que puede ser otra mentira, hay que identificar de creer en esta mentira es, si es hermoso y placentero, entonces debe ser algo correcto, ¿verdad? Si es hermoso y placentero, debe ser algo correcto, porque si me siento bien cuando hago esto, me siento bien, entonces tiene que ser algo que es correcto. Sin embargo, vemos en Proverbios 14:12 que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que parece bueno y no todo lo que nos da necesariamente placer es algo que va acorde con los principios de la palabra de Dios. Hay otro punto que de repente es una frase que han escuchado ustedes con mucha frecuencia. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Y el tema está en el fondo, ¿no? ¿Qué significa ser feliz? Para algunas personas probablemente tiene que ver con satisfacer todas las necesidades personales a cualquier precio y a costa de quien sea. Por ejemplo, si una persona casada decide tener una relación ilícita con otra persona, ¿verdad? Que no es su esposo, no es su esposa,
Y entonces uno dice, ahora encontré el amor de mi vida, recién sé lo que es ser feliz. Entonces estamos hablando de una felicidad que está rompiendo principios bíblicos acerca de que Dios ha establecido para el matrimonio, ¿verdad? Es algo de esta mentira de lo que yo quiero que ustedes puedan entender. Tiene que ver no con el hecho de qué es felicidad para ti o felicidad para mí, sino de estar rompiendo principios bíblicos a costa de lograr satisfacer esas necesidades para ser feliz. Los medios publicitarios nos van a llevar a buscar satisfacer más y nuevas nessidades, ¿verdad? La publicidad se encarga de mostrar siempre como que algo más nos está faltando. Pero hay que tener cuidado porque esa satisfacción de deseos podría ir en contra de las normas y romper reglas morales que vayan en desmedro de nuestras propias vidas en realidad. Miren, si encontramos en la Biblia varios versículos que hablan de lo que significa ser feliz, ¿cuál es la perspectiva de Dios en cuanto a nuestra felicidad? Salmos 32:2 dice, bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando estamos libres de culpa frente a Dios, nuestra conciencia está limpia delante de Dios, realmente podemos disfrutar de lo que es la felicidad. A eso se está refiriendo este pasaje. Tenemos otros versículos como Salmos 44 que dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Feliz, dichoso el hombre que ha puesto toda su confianza en Dios. Un versículo más. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Es decir, bienaventurado es feliz el que tiene en ti sus fuerzas, el que ha encontrado fortaleza de parte de Dios para su día a día. Y hay otra mentira que también debemos identificar. Dios me entiende, sabe que soy débil, que soy una persona frágil, ¿verdad? Entonces, es como un autoengaño, en verdad, ¿no? Porque pensamos que si Dios conoce nuestra fragilidad, entonces Dios nos va a entender. Sin embargo, Dios justamente porque conoce nuestra fragilidad, sabe de nuestra debilidad, es que nos ha dado herramientas espirituales que se encuentran en su palabra para que tengamos la fortaleza que viene de Él para luchar contra las batallas en nuestra mente y para ceder a las tentaciones. Aquí encontramos dos versículos que nos pueden ayudar a ilustrar este punto. Por lo demás, hermanos, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, hay poder en la fuerza del Señor que nos ayuda a poder vencer. Proverbios 3:5 dice, confía en Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El Señor no quiere que luchemos en nuestras fuerzas, que luchemos en base a nuestras opiniones y criterios personales, sino que lo hagamos realmente en las fuerzas que Él nos da. Hay un punto más que es otra mentira que debemos dejar de creer. Es normal, todo el mundo lo hace. Y aquí nos damos cuenta que en cuanto se estandariza el pecado, empieza a perder peso. Por eso vamos a ver nosotros, por ejemplo, en algunos programas de televisión donde se pueden poner algunos antivalores de una manera graciosa en programas que pueden ser series más bien como comedias. Y entonces uno al reírse de algunos pecados, esos pecados van perdiendo fuerza, se van estandarizando, se van normalizando. Entonces ya no me incomoda, ya no me molesta mucho. Y llega un momento en el que de repente lo voy a asumir como dice esta mentira, como algo normal. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué uso este versículo? Porque habla de la que quiere ser amigo del mundo, es decir, si tú quieres estandarizar lo que para todos es un pecado, es normal, entonces tú te haces amigo del mundo cuando tú piensas igual, cuando adquieres ese mismo pensamiento, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que el que se adapta a estos pensamientos se constituye en enemigo de Dios. Es decir, nosotros necesitamos pensar a quién estamos creyendo, cuál es el patrón que estamos considerando para regir nuestra vida. Ahora, ¿cómo vencer los pensamientos impropios de nuestra mente?
cómo vencer los pensamientos impropios. Y aquí vamos a ver un poco cuáles son los recursos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? El punto de partida es que tenemos que purificar nuestra mente. Tiene que haber una regeneración de nuestros pensamientos. Y para hacerlo encontramos la palabra de Dios. La palabra de Dios puede renovar nuestros pensamientos. Y vemos esto claramente en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere es que llenemos nuestra mente de su palabra. Entonces es como un proceso de la hemodiálisis. Cuando alguien tiene una insuficiencia renal, lo que hacen es sacar la sangre, se limpia, se purifica a través de un aparato y luego se vuelve a poner dentro del organismo. Es un proceso similar el que Dios quiere que ocurra en nuestra mente. Es reemplazar pensamientos impropios, inadecuados, por pensamientos correctos. Y los pensamientos correctos vienen de la palabra de Dios. Entonces el Señor nos pide que realmente podamos tener tiempo a solas con Él. Eso es importantísimo, pasar tiempo en la palabra. ¿Cuánto? ¿Cuánto puede ser un tiempo adecuado, digamos? No menos de 15 minutos, porque para leer unos 8 versículos o 10 versículos, que pueden ser una porción de la palabra de Dios, para tener un tiempo a solas con Él diariamente, leerlo unas 3 veces y luego empezar a reflexionar y a meditar sobre esos pensamientos, sobre algún versículo en particular, necesitamos por lo menos 15 minutos. Pero si pasamos ese tiempo frente a la palabra de Dios, de todas maneras van a haber pensamientos de la Biblia que van a empezar a grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón, y van a ir poco a poco desplazando los otros pensamientos que pueden ser una lucha constante en nuestra mente. Efesios 4:23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, hagan nueva tu mente, tu forma particular de pensar. Y lo que está hablando aquí es de una metamorfosis, de un cambio que es de adentro hacia afuera. Si cambia nuestra mente, cambia nuestra forma particular de creer, y en base a eso van a cambiar también nuestros comportamientos. Pero tenemos que llevarnos de un punto de partida, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, como lo vimos en la clase anterior, habla de un cambio en nuestra mente. Un cambio en nuestra mente que además conlleva a una restitución de algún daño que yo haya causado, ¿verdad? Y además a un aborrecimiento del pecado, es decir, no quiero volver a hacer esto más. Esos 3 elementos de alguna manera describen lo que es el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llenar nuestra mente de la palabra de Dios? Cuando nosotros tratamos de memorizarla. No solamente es la lectura, sino que es importantísimo memorizarla. Y eso lo vemos en Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Es decir, que habite en abundancia, porque la palabra exhortándoos, que aparece aquí en este versículo de Colosenses 3:16, dice que la palabra nos advierte, nos aconseja, nos previene y además ordena nuestra mente. Por eso es importante que podamos tener la palabra de Dios en abundancia en nuestros corazones, y necesitamos memorizarla, aprenderla de memoria. Fíjense lo que dice el rey David en Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, va a ser un freno, va a ser una barrera para que caigamos en el pecado con tanta facilidad, cuando no tenemos ningún tipo de protección que venga de los principios bíblicos. Hay un segundo punto. La palabra de Dios nos hace libres de las mentiras que creemos. Y eso lo encontramos en Juan 8:31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios, cuando permanece en nuestros corazones, nos permite realmente ser libres de las mentiras que creemos. Nos da esa libertad. Ahora,
¿Cómo se logra? En realidad es el mismo proceso del que habíamos hablado cuando uno adquiere una mentira, es exactamente el mismo proceso de adquirir la verdad. Es decir, escuchamos la verdad de Dios a través de su palabra, luego meditamos sobre esa verdad, es un pensamiento recurrente, pensamos en lo que Dios nos dijo, luego creemos que esa es la verdad de Dios y empezamos a vivir conforme a esa verdad. Es exactamente el mismo proceso del que habíamos hablado con anterioridad. Y además necesitamos estar alertas y orar para no entrar en tentación, estar alertas. Justamente cuando el Señor se encontraba en Getsemaní con 2 de sus discípulos, les dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra velad significa estate vigilante, estate atento, presta atención, o sea, no te relajes, no bajes la guardia, tienes que estar atento, alerta, permanentemente. Y a eso se refería el Señor cuando decía que debíamos estar alertas y orar para no entrar en tentación. Hay un punto más que quisiera compartir con ustedes. ¿Cómo vencer los pensamientos impropios? Dejar las batallas y los que nos está causando ansiedad en el Señor. Porque cuando hay esos pensamientos, la batalla está en nuestra mente, las tentaciones están permanentemente allí, dando vueltas en nuestra mente. Lo que necesitamos nos causa muchísima ansiedad. Entonces es importante, como dice la palabra, dejar esa ansiedad en oración a los pies del Señor, llevarlos realmente a la cruz de Cristo. Fíjense lo que dice Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que cuando nosotros dejamos toda nuestra preocupación, toda nuestra ansiedad, todo nuestro afán delante de Dios, lo dejamos en oración, entonces cuando hemos dejado esa carga al Señor, el Señor lo que hace es controlar nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestro corazón en Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra y es algo precioso, saber que tenemos esa seguridad de que el Señor va a guardar nuestra mente y nuestro corazón cuando nosotros dejamos nuestra ansiedad sobre Él. Y hay un último punto que es importante que lo veamos también, y es entrenarnos en filtrar todos nuestros pensamientos. Es algo que tenemos que aprender a hacer. No es fácil, pero hay que filtrar todo pensamiento que llega a nuestra mente, hay que filtrarlo. ¿Cómo lo filtramos? A través de lo que dice Filipenses 4:8, que encontramos lo siguiente. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Significa que si el pensamiento que yo estoy teniendo en esos momentos no filtra como puro, como honesto, como amable, como todo lo que se menciona aquí, que es de buen hombre, que es verdadero, entonces yo tengo que desecharlo de mi mente. Y vamos a ver cómo es que realmente podemos hacerlo. Tenemos que acostumbrarnos a filtrar todos los pensamientos que vienen a nuestra mente. Fíjense, vamos a ver lo que dice Romanos 8, 5, 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué interesante, porque aquí en el original, cuando habla de los que piensan, es alguien que está direccionando su mente hacia. Entonces, si uno dice, los que piensan en la carne es que están viviendo bajo los deseos de la carne, están direccionando su mente hacia las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, es decir, los que están viviendo bajo el control del Espíritu Santo, direccionan su mente hacia las cosas del Espíritu. Y dice que lo que uno dispone a hacer, sea que alimentemos la carne o alimentemos el Espíritu, el ocuparnos en esos pensamientos, cuando son pensamientos que vienen de Dios, cuando ocupamos nuestra mente en las cosas que vienen de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, entonces vamos a tener vida y paz. Vida y paz, porque nosotros sabemos perfectamente que cuando están batallando los pensamientos, las tentaciones en nuestra mente, lo que tenemos es ansiedad, es inquietud, es preocupación. Y lo que dice aquí es que si direccionamos nuestros pensamientos hacia las cosas de Dios, vamos a tener paz.
vamos a tener paz. Nosotros somos los que tenemos que decidir dónde direccionamos nuestra mente, con qué alimentamos nuestra mente y nuestro corazón. Y quisiera terminar con un pasaje que es de esperanza, ¿no? Que es con el que tocamos al principio. Y es 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, no batallamos, no combatimos según nuestra carne. Porque las armas de nuestra milicia, las que vienen de Dios, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, habla de razonamientos, habla de pensamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que quiere poner una barrera, un freno contra las cosas que tienen que ver con el conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa? Que cada vez que venga un pensamiento impropio, incorrecto, que empieza a luchar y batallar en nuestra mente y que nos está tratando de conducir a ceder a la tentación, en ese momento yo tengo que orar a Dios y decirle, Señor, toma este pensamiento, lo pongo bajo la sujeción y la obediencia a Cristo. Tómalo tú, no lo quiero más, no quiero ceder a la tentación. Y entonces cada día podemos ir nosotros entrenando nuestra mente a renunciar a esos pensamientos que nos están causando tanto daño. Hay un versículo más que me gustaría compartir con ustedes, está en 2 de Pedro 2:9 y dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar a los que están pensando en todas las cosas que hemos aprendido en esta clase, en la palabra de Dios, conectados con el Señor en oración, haciendo el filtro correcto de nuestros pensamientos a través de Filipenses 4:8, ¿verdad? Y tengo un pensamiento más que quiero usar para cerrar esta clase. La tentación puede ser más fuerte que la debilidad de nuestra carne, pero nunca será más fuerte que nuestro Dios. La tentación puede ser más fuerte que la debilidad de nuestra carne, pero nunca será más fuerte que nuestro Dios. Y hasta aquí sería la lección 3, la batalla en la mente. Nos vemos para la próxima clase, 4, que hablaremos acerca del perdón.